Alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de nuestro curso. Hoy día vamos a analizar un tema nuevo que, al igual que los otros, es muy corto, no es muy extenso. Solamente son pequeños conceptos y un pequeño ejemplo. Vamos a analizar primero el tema de oraciones incompletas, el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar sobre un pequeño concepto de lo que son estas oraciones incompletas. La pregunta es, ¿qué es una oración incompleta? ¿No? Sabemos para empezar que una oración es el conjunto de palabras con un sentido propio, común, coherente, que nos da a transmitir un mensaje. Entonces, si nosotros hablamos de una oración, ¿no? Ese concepto básico que nosotros tenemos, la pregunta es, entonces, ¿qué sería una oración incompleta? Pues mira lo que nos está mencionando el concepto. Una oración incompleta es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para poder organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. En conclusión, lo que nos está diciendo el concepto es el propósito de eliminar, suprimir, extraer dichas palabras o términos dentro de una oración, ya sea estamos hablando de algunas preposiciones, como por ejemplo verbos, estamos hablando de lo que son sustantivos, adjetivos. Podríamos suprimir lo que son las categorías gramaticales, ¿no? Eso se les llama las categorías gramaticales. Entonces, al suprimir estas palabras, estos términos, automáticamente van a desorganizar una oración. Le van a quitar el sentido a esta oración. La oración va a carecer de sentido propio, sentido común, que va a estar ausente de lo que es la coherencia y no lo vamos a poder entender. Entonces, es allí donde entra a tallar la habilidad del estudiante o el alumno, que tiene la facultad de poder identificar estas palabras ausentes que malforman a la oración y automáticamente le quitan este sentido, que la cual impide transmitir este mensaje. Entonces, lo que va a hacer el estudiante es adquirir la habilidad, porque ese es el propósito de estas oraciones, que el alumno adquiera la habilidad identificando qué palabras poseen para poder organizar nuevamente las ideas dentro de estas oraciones, que tiene un contexto lingüístico, ¿no? Entonces, eso es lo que es una oración incompleta y la finalidad. ¿Para qué sirve una oración incompleta? Como te podrás dar cuenta, solamente no te estoy mencionando el concepto, te estoy mencionando la importancia en la cual poseen las oraciones incompletas para que al momento de eh, completarlas sepas o tengas la habilidad, consigues la habilidad de cómo identificar las palabras que en la cual están faltando para poder completar el sentido lógico a estas oraciones. Ahora, hay algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta. Criterios. Criterios de resolución. ¿Para qué sirven esos criterios? Estos criterios están divididos en tres partes. Tienen una importancia sumamente grande que en la cual tienes que tú tener en cuenta. La primera te está mencionando sobre una consistencia lógica. Luego te menciona la corrección gramatical y al final la precisión gramatical. Entonces se está mencionando consistencia, corrección y precisión. Estos
tres criterios tú tienes que tenerlos en cuenta al momento de desarrollar una oración incompleta. Cuando hablamos de una consistencia lógica, mira lo que nos dice. Es cuando hay una solidez estructural, es decir, que la oración está consolidada al momento de que tiene sus palabras, sus elementos lingüísticos completos. Es por eso que la oración tiene una estructura o un soporte fuerte que lo hace mucho más entendible. Ahora, esto va a reflejar vínculos coherentes, ¿no? Y compatibles, es decir, que no vamos a mezclar cualquier tipo de palabras. Estamos mezclando categorías gramaticales, ¿no? Estamos combinando todo lo que tiene que ver los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Está lo que es el género, el número de una palabra. Si estás hablando de números, por ejemplo, las, todo eso son artículos, ¿no? Esa es la coherencia y la compatibilidad que tienen que tener estas oraciones al momento de identificar las palabras que están ausentes y las que carecen, hacen que la oración carezca de sentido lógico. ¿Qué más tiene la consistencia? Tiene un sentido contextual, es decir, la plenitud y la naturalidad del mensaje, es decir, todas las palabras que en su naturalidad, ¿no? En sustantivos, adjetivos, verbos, tienen su misma función, su propia función, y tienen que estar ordenados. No vas a poner un sustantivo con no sé, qué sé yo, un verbo, perdón, un artículo adelante dependiendo de lo que sigue después, porque tiene que haber una coherencia. Entonces, siempre una oración empieza por los artículos o por el sujeto o sustantivo, ya sea propio o común. Entonces, allí también estamos hablando de sustantivos colectivos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver la colectividad, la individualidad de esos sustantivos. Ahí estamos hablando de género, números, estamos hablando de eso, esos son los llamados, las, todo lo que tiene que ver con categorías gramaticales y los accidentes gramaticales. Y tenemos la coherencia proporcional, es decir, que se refiere a que haya una compatibilidad de las proposiciones, es decir, las frases que se utilizan en cada oración, dependiendo de dos ideas en una misma oración, ya sea, ya que hemos visto a lo que son los conectores, ahí habrán visto, justamente les hablaba de las proposiciones. Entonces son ideas en la cual se contradicen, pero a la misma vez te están diciendo algo, te están informando algo. Es por eso que son las preposiciones aquí muy importantes y que hay esa compatibilidad, esa coherencia, ya sea si la está negando la oración, pero tiene que tener coherencia. Se tiene que entender esa naturalidad de negación que la oración te está transmitiendo. Ahora vamos a lo que es el criterio de corrección gramatical. Es decir, que el uso estamos hablando aquí del idioma, estamos hablando de nuestro idioma, es decir, las palabras correctas, con lo que tiene que ver la ortografía, ¿no? Tiene que ver todo lo que tiene que ver esto con las categorías gramaticales, aquí vuelta otra vez, lo vuelve a tocar, los accidentes gramaticales. ¿Qué más? La redacción. Sabemos, siempre yo les he hablado de la redacción. Al hablar de redacción estamos hablando de una buena relación, una buena utilización de lo que son las palabras. Y estamos hablando de ortografía, dependiendo de los tipos de textos. Estamos hablando de conectores y de todo un sinnúmero de elementos que hacen que se consiga una buena redacción. Entonces, las oraciones incompletas tienen que tener esto, tienen que tener una buena redacción en donde al momento de utilizar las palabras correctas que les falta para completar su sentido.
Ahora, la precisión gramatical. ¿Qué es una precisión gramatical? Precisión, estamos hablando de las palabras correctas, las palabras precisas, justas, las palabras que tienen que estar acorde con una buena relación entre sí para poder armar esta oración. Consiste en la elección de las palabras más idóneas, más coherentes, ya sean palabras nuevas, ya sean palabras coloquiales, cultas, que esto hace de que embellezca y haga mucho más importante la oración. Entonces el significado va a ser mucho más rico, mucho más interpretativo y va a hacer que la oración tenga mucho más peso o consistencia lógica. Es el primer criterio que estamos hablando. Ahora, la lengua en la cual pertenece, estamos hablando de los niveles de la lengua, justamente de lo que les estoy hablando. Una lengua culta, un lenguaje culto, es decir, palabras nuevas, palabras que no son muy utilizadas en nuestra vida cotidiana, pero son de forma profesional. Por ejemplo, términos de lo que viene siendo profesional, esas son las palabras cultas, lo del lenguaje culto, ya sea el lenguaje de un médico, el lenguaje de un abogado. Eso tenemos que nosotros saber emplearlo al momento de una consistencia lógica dentro de una oración. Ahora, las propiedades de los términos de los significados de mayor exactitud de las palabras elegidas, ¿no? Claro, o sea, que los términos que estamos utilizando tienen que tener una exactitud significativa, es decir, que sean precisas, que sean lógicas, directas a lo que nos quiere transmitir en la oración. Entonces debemos elegir palabras precisas, palabras exactas, que nos completen esa oración para que se nos haga mucho más entendible. Y saber el estilo del autor, identificar bastante el estilo, es decir, qué nivel lingüístico o expresión está utilizando, ya sea de forma poética, ya sea de forma informativa, y a base de eso identificamos y podemos utilizar las palabras, el lenguaje, el idioma que nosotros debemos utilizar y colocar en esas palabras, utilizar esas palabras que faltan en esa oración. Ahora un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Vamos a aplicar, aquí les he puesto ejemplo aplicativo, ¿no? Vamos a aplicar estos conceptos en esta oración. Dice, aquí lee cada ejercicio. Vamos a colocar aquí, lee este ejercicio, ¿no? Lee este ejercicio y elige la alternativa que complete el sentido oracional. La oración te dice, en caso de no, llegará a la estación. Tenemos 5 alternativas. Vamos a aplicar aquí los criterios que estamos estudiando. Son 3. Recuerda que los criterios son 3, nada más. Y todo se basa a lo que es la consistencia, se basa en lo que es la corrección de estas oraciones y todo lo que tenga que ver con la coherencia textual de los textos. En este caso, oraciones. Ahora, te dan 5 alternativas, en la cual tienen distintas acciones. Una es correr, ponerse, apurarse, detenerse y caminar. Y en la segunda opción, te están dando con esta acción, este verbo, este es un verbo, ¿no? El primero es un verbo, es una categoría gramatical. La segunda frase que te dan ya vendría siendo una preposición mucho más armada. Por ejemplo, ya te está diciendo con más palabras la acción. De correr te dice que es demasiado tarde. De ponerse en marcha, no, perdón, aquí es más completo, el verbo está completo, está un poco más completo, ¿no? Ya está formando una preposición. A tiempo, ¿no? Te está completando esta acción con un hecho de tiempo. Apurarse, ¿no? El tercer verbo está hablando ya de otra acción con otra preposición que está relacionado a apurarse, que es el tiempo.
es temprano en este caso. Detenerse también está hablando de tiempo. Y caminar está hablando otra vez de tiempo. Entonces todo tiene un verbo y un tiempo. Ahora, ahí estamos relacionando las categorías gramaticales, que es el segundo criterio, ¿no? Perdón, claro, el segundo criterio, que vendría siendo las categorías, y estamos hablando de todo lo que son los accidentes. Ahora, consistencia lógica. La consistencia lógica, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en la solidez de las palabras y la estructura. Aquí sabemos que no hay solidez porque está incompleto. Pero vamos a pasar al tercer criterio, que es la precisión gramatical. Vamos a seleccionar qué palabras o alternativas va a acordar o va a tener una mejor relación para completar el sentido a esta oración. En caso de no, aquí sería la A, ¿ya? Correr llegará a la estación demasiado tarde. ¿Por qué no sería la B? En caso de ponerse, no ponerse, ¿qué se va a poner? Demasiado tarde. ¿La estación? No. Apurarse. En caso de no apurarse, llegará muy tarde a la estación. Puede que también sea la C, pero cuando te dice en caso de no apurarse, o sea, si no se apura, ¿va a llegar a la estación? Tampoco. O va a llegar temprano, hay una incoherencia o una contradicción. La D, detenerse, se va a llegar a la estación muy tarde, se detiene, no va a llegar muy tarde, entonces también hay una incoherencia, no tiene relación. Y en caso de no caminar, llegará a la estación puntual, o sea, si no camina, va a llegar puntual, tampoco. Por lo tanto, la alternativa es la A. La A es la que tiene más coherencia porque las palabras que ya te están dando, te están identificando, te están dando un indicio de que va a ser de forma positiva, es decir, no hay una incoherencia o no hay una contradicción. En cambio, las alternativas que te dan, desde la B hasta la E, tienen contradicción en todas. Por lo tanto, no son coherentes a las palabras que te están dando para completar. Entonces, la alternativa es la A. Eso es todo, chicos. O sea, ese es el tema en sí. Eso es lo que les he traído. Y como ya les dije, tienen que aprenderse los 3 criterios de resolución, porque a base de esto vas a poder identificar cómo poder resolver oraciones incompletas y cómo adquirir la habilidad. Y para saber adquirir la habilidad tienes que saber en qué lo vas a adquirir, ya sea la consistencia, una corrección, a qué se debe esto y a qué se debe una precisión gramatical. Teniendo esto en claro, te aseguro que vas a ser muy hábil al momento de identificar o completar oraciones de este tipo de ejercicios. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Agradezco su tiempo al escuchar estos videos y conmigo será hasta la próxima clase. Gracias.